A todos y bienvenidos de nuevo a su rincón favorito para desentrañar los misterios más picantes y las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento. Es un placer, como siempre, tenerlos aquí conmigo. Y déjenme decirles, el tema que nos trae hoy es de esos que levantan pasiones, desatan teorías conspirativas y, por supuesto, nos mantiene a todos al borde del asiento. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en uno de los rumores más candentes que ha estado circulando en el universo de las celebridades, uno que involucra a una de las estrellas más rutilantes y enigmáticas del firmamento turco y por ende mundial. Sí, estamos hablando de Can Yaman. Su nombre por sí solo es sinónimo de carisma, talento y un atractivo que trasciende fronteras. Pero, ¿qué pasa cuando a esa ecuación le sumamos una cita secreta y una mujer misteriosa que aparece a su lado? Las alarmas de los paparazzi suenan, las redes sociales explotan y cada fan se convierte en un detective privado, analizando cada píxel, cada gesto, cada mirada. Hoy vamos a intentar ponerle nombre y apellido a esa mujer, a descifrar el porqué de su encuentro y sobre todo, a entender si lo que tenemos entre manos es el inicio de un apasionado romance o quizás algo completamente diferente. La intriga es máxima, el debate está servido, y yo estoy aquí para guiarlos a través de este laberinto de pistas y conjeturas. Así que pónganse cómodos, preparen sus teorías, y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante enigma, les hago una cordial invitación. Si aman el chismorreo bien fundamentado y no quieren perderse ni un solo detalle de lo que ocurre con sus estrellas favoritas, suscríbanse al canal y activen esa campanita para estar siempre al tanto. Créanme, no se van a arrepentir. Bien, empecemos a desgranar esta historia. Can Yaman. Solo con pronunciar su nombre la mente de muchos viaja a sus icónicos personajes, el publicista indomable en Erkencikus, pájaro soñador, el boxeador con un corazón de oro en Bay Jail, el hombre equivocado, o el valiente policía en Viola come il mare. Es un actor que ha trascendido la televisión turca para convertirse en un fenómeno global, con millones de fans en Europa, América Latina y más allá. Su imagen, su físico esculpido, su mirada intensa y su personalidad arrolladora lo han convertido en uno de los solteros más codiciados del planeta. Y como era de esperarse, su vida privada es objeto de un escrutinio constante. Cada movimiento, cada interacción, cada fotografía, es analizada bajo la lupa de un público que anhela saber qué ocurre en el corazón del actor. No es un secreto que Can ha tenido relaciones mediáticas en el pasado, como su sonado romance con la presentadora italiana Diletta Leotta, una relación que acaparó titulares y que, a pesar de su intensidad inicial, finalmente llegó a su fin. Desde entonces, Can ha mantenido un perfil más discreto en lo que respecta a su vida amorosa, o al menos eso ha intentado. Pero ya sabemos cómo es esto, la fama es una compañera exigente y la privacidad, un lujo difícil de conseguir. Y es precisamente en este contexto de discreción donde surge la noticia, o mejor dicho, el rumor que ha encendido todas las alarmas. Hace apenas unas semanas, varias fuentes, inicialmente a través de pequeñas publicaciones en redes sociales que rápidamente se viralizaron, comenzaron a reportar el avistamiento de Can Yaman en lo que parecía ser una cena bastante íntima. La escena, un restaurante elegante conocido por su discreción y por ser un refugio habitual para figuras públicas que buscan un momento de paz lejos de los flashes. La hora, avanzada la noche, lo que ya de por sí añade un toque de misterio y exclusividad al encuentro. Y lo más importante, no estaba solo. A su lado, una mujer. Una mujer cuya identidad, en un principio, era un completo enigma, pero que la intensidad de la situación y el lenguaje corporal capturado por algunos afortunados testigos, sugerían algo más que una simple reunión de amigos o de negocios. Las fotos, aunque borrosas y tomadas a distancia, mostraban a Can y a esta misteriosa mujer en una conversación animada, con sonrisas que se escapaban y una cercanía que trascendía lo puramente formal. La discreción con la que intentaban manejarse, las miradas furtivas, el aparente intento de pasar desapercibidos, solo alimentaron más la llama de la especulación. ¿Quién era ella? ¿Por qué la cita era secreta? Después de una investigación exhaustiva, de bucear en foros de fans, de contrastar publicaciones y de atar cabos sueltos, la identidad de esta enigmática acompañante ha empezado a tomar forma. No es una modelo, no es una actriz internacionalmente reconocida de su anterior círculo, ni tampoco una figura pública obvia que nos saltaría a la vista de inmediato. La mujer que ha capturado la atención junto a Can Yaman responde al nombre de Deniz Kaya. Ahora se estarán preguntando, ¿quién es Deniz Kaya? Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante porque su perfil nos abre un abanico de posibilidades que van más allá del romance puro y duro,
aunque por supuesto, no lo descartan en absoluto. Deniz Kaya no es ajena al mundo del entretenimiento, pero su rol es detrás de cámaras. Es una respetada guionista y productora de origen turco, conocida por su trabajo en proyectos de gran calibre, tanto en Turquía como en coproducciones internacionales. Ha participado en el desarrollo de varias series dramáticas exitosas y su nombre ha sonado en los pasillos de las productoras más importantes. El hecho de que Deniz no sea una figura pública en el mismo sentido que Can, sino una profesional del sector, cambia drásticamente la perspectiva de esta cita secreta. Esto nos lleva directamente a la segunda parte de nuestro gran misterio, ¿por qué los vieron juntos? Y aquí, mis queridos espectadores, tenemos varias teorías que merecen ser exploradas. Asterisco teoría número 1, el romance florece en la discreción. Esta es, sin duda, la teoría que más ilusión genera entre algunos fans y más titulares jugosos produce para la prensa rosa. Si Deniz Kaya es una profesional de la industria, esto significa que sus caminos se cruzan naturalmente. Comparten el mismo universo, comprenden las presiones del trabajo y la vida pública. La compatibilidad profesional a menudo puede derivar en una conexión personal profunda. Las fotografías, por muy borrosas que fueran, mostraban una química innegable. Las sonrisas, las miradas que se cruzaban, esa sensación de complicidad. Si están buscando mantenerlo en secreto, es porque quizás la relación está en sus primeras etapas y desean protegerla del escrutinio mediático que ya le costó tanto a Can en el pasado. El amor es así, a veces nace donde menos lo esperas, incluso en una cena de trabajo que se prolonga más de lo habitual y se vuelve personal. Además, Can Yaman siempre ha sido un hombre de relaciones intensas, no es de los que se conforma con encuentros superficiales. Podría ser que haya encontrado en Deniz no solo una mujer inteligente y talentosa, sino también una compañera que entiende las complejidades de su mundo. Asterisco teoría número 2, una colaboración profesional de alto nivel. Esta es la explicación más lógica y quizás la más pragmática. Como mencionamos, Deniz Kaya es guionista y productora. Can Yaman está constantemente buscando nuevos proyectos, nuevas series, nuevas películas que lo desafíen y le permitan expandir su carrera más allá de sus fronteras actuales. Los rumores sobre su participación en nuevas producciones italianas y proyectos internacionales son constantes. ¿Y si esta cena no fue más que una reunión de trabajo para discutir un nuevo guión, una posible coproducción, o incluso para pulir los detalles de un proyecto ya en marcha? Un guionista y un actor en la misma mesa, a altas horas de la noche en un restaurante discreto, es el escenario perfecto para una conversación de negocios crucial. La aparente secrecía no sería un intento de ocultar un romance, sino de asegurar la confidencialidad de un proyecto que aún no está listo para ser anunciado públicamente. En el mundo del cine y la televisión, los contratos, los acuerdos y las ideas iniciales se manejan con extremo sigilo para evitar filtraciones y proteger la propiedad intelectual. Esta teoría tiene mucho peso, especialmente considerando la ambición profesional de Can. Asterisco teoría número 3, una amistad profunda que el ojo público malinterpreta. A veces, un encuentro entre dos personas atractivas y solteras es automáticamente catalogado como una cita romántica. Pero, ¿y si Can y Deniz son simplemente buenos amigos? ¿Y si comparten un círculo social o han forjado una amistad a través de proyectos pasados o contactos mutuos? Es completamente plausible que una cena entre amigos, aunque sea tarde y en un lugar discreto, sea interpretada erróneamente por la prensa o por los fans más entusiastas. La química amistosa, el confort de la compañía mutua, la risa fácil, todo ello puede parecer flirteo cuando se observa desde fuera y con la predisposición a encontrar un romance. Las celebridades también tienen derecho a tener amigos y a cenar con ellos sin que cada interacción se convierta en un potencial idilio. Asterisco teoría número 4, una estrategia de marketing y publicidad. Esta es la teoría más cínica, pero en el mundo del entretenimiento, nunca se puede descartar. ¿Y si este avistamiento secreto fue en realidad un movimiento orquestado para generar expectación? Can Yaman es un maestro en mantener a su audiencia enganchada, y el buzz mediático es oro para cualquier nuevo proyecto. Si están a punto de anunciar una nueva serie o película en la que ambos estén involucrados, ¿qué mejor manera de crear conversación y aumentar el interés que con un rumor de romance? Es una táctica antigua como la propia industria, y a menudo muy efectiva. Aunque Can ha expresado en el pasado su frustración con la intrusión en su vida privada, el control de la narrativa mediática es una herramienta poderosa.
Ahora profundicemos un poco más en las implicaciones de estas teorías y en la reacción de los fans. Desde que las primeras imágenes comenzaron a circular, las redes sociales de Can Yaman, y por extensión, las de Denizh Kaya, se inundaron de comentarios. Los hashtags #Can Yaman y #Denizh Kaya se convirtieron en tendencia. Los fans se dividieron. Por un lado, estaban los shippers, aquellos que ya soñaban con una nueva pareja poderosa en el mundo del espectáculo, analizando cada detalle de las fotos, buscando señales de amor. Por otro lado, los realistas o escépticos, que apostaban firmemente por la teoría profesional, señalando que era más probable que estuvieran discutiendo un nuevo proyecto, dada la trayectoria de ambos. Y por supuesto, no faltaron los celos y las críticas, de aquellos que no veían con buenos ojos la posible relación o que simplemente querían a Can para ellos mismos. Lo cierto es que la vida amorosa de Can Yaman siempre ha sido un tema candente. Después de su relación con Diletta Leotta, donde la exposición mediática fue tan intensa que muchos creen que contribuyó a su final, es lógico que el actor intente ahora ser mucho más cauto. La presión de los medios, la constante invasión de la privacidad, las expectativas del público, todo esto puede ser abrumador para cualquier persona, incluso para una superestrella acostumbrada a los focos. Un secreto no es solo un capricho de privacidad, sino a menudo una necesidad para que algo delicado pueda crecer o desarrollarse sin interferencias externas. Si nos inclinamos por la teoría romántica, el hecho de que Denizh sea una profesional del medio podría ser un punto a favor. Ella entendería mejor que nadie las demandas de la carrera de Can, los horarios, los viajes, la exposición. Podría ser un pilar de apoyo que comprenda verdaderamente su mundo, algo crucial para una relación duradera en el ojo público. Su discreción y su vida profesional establecida también hablan de una mujer con los pies en la tierra, que no busca la fama a través de su pareja, sino que ya la tiene por mérito propio en su campo. Por otro lado, si la teoría profesional es la correcta, estamos ante el indicio de un proyecto emocionante. Can Yaman ha demostrado su versatilidad y su deseo de conquistar nuevos mercados. Una colaboración con una guionista y productora de la talla de Denizh Kaya podría ser el trampolín para su próximo gran éxito, quizás una serie de Netflix, una película europea, o algo que eleve aún más su estatus global. El hecho de que se reunieran en un ambiente tan privado solo subraya la importancia y la confidencialidad de lo que estaban tramando. Hasta el momento ni Can Yaman ni Denizh Kaya han emitido declaraciones oficiales. Y es precisamente este silencio, esta ausencia de confirmación o desmentido, lo que mantiene viva la llama de la especulación. Can es conocido por no alimentar directamente los rumores, prefiriendo dejar que su trabajo hable por él, o al menos intentándolo. Sin embargo, su silencio, en este caso, es un lienzo en blanco sobre el que cada quien puede proyectar sus propias teorías y deseos. La fascinación por la vida amorosa de las celebridades es innegable. Nos gusta creer en cuentos de hadas modernos, en romances que nacen en los escenarios o en los sets de filmación. Nos encanta desentrañar los secretos de aquellos a quienes admiramos. Y en el caso de Can Yaman, con su aura de misterio y su innegable atractivo, cualquier atisbo de un posible romance se convierte en un evento de magnitud global. Las imágenes, aunque escasas y poco claras, nos obligan a usar nuestra imaginación y a debatir con otros fans sobre lo que realmente pudo haber sucedido esa noche en aquel restaurante discreto. En definitiva, la aparición de Can Yaman junto a Denizh Kaya en lo que ha sido bautizado como una cita secreta, es mucho más que un simple chisme. Es un reflejo de la vida de una superestrella bajo el microscopio, de la delgada línea entre la vida pública y privada, y de cómo el mundo del entretenimiento, con sus proyectos y sus romances, está entrelazado de maneras complejas y a menudo sorprendentes. Sea cual sea la verdad detrás de ese encuentro, lo que sí está claro es que Can Yaman sigue siendo el centro de atención, y su próxima jugada, ya sea en el amor o en el trabajo, será seguida con avidez por millones de personas en todo el mundo. Así que, mis queridos detectives y amantes del espectáculo, hemos recorrido un camino lleno de especulaciones, teorías y el análisis de cada pequeño detalle en torno a la cita secreta de Can Yaman. Hemos conocido a Denizh Kaya, la misteriosa mujer que ha compartido mesa con él, y hemos explorado desde la posibilidad de un romance floreciendo en la discreción, hasta una crucial colaboración profesional que podría marcar el próximo hito en la carrera de ambos, sin olvidar la simple amistad o incluso una bien pensada estrategia de marketing. Lo que sí queda claro es que la vida de Can Yaman, con su carisma arrollador y su enigmática personalidad, siempre será pasto para la curiosidad y la pasión de sus seguidores.
El misterio persiste y esa es precisamente parte de la magia. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este viaje de descubrimiento y conjeturas. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, la pregunta del millón es para ustedes, ¿qué piensan? ¿Creen que hay romance en el aire, que Kan-Yaman ha encontrado de nuevo el amor, o es puramente un encuentro profesional que promete un proyecto emocionante? ¿O quizás tienen otra teoría que no hemos considerado? Déjenme sus opiniones, sus argumentos y sus teorías más descabelladas en los comentarios de abajo, me encantaría leerlas todas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este análisis profundo y detallado, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con otros fans de Kan y con sus amigos amantes del chismorreo bien fundamentado, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Hasta la próxima, y que la intriga siga viva.